Damos inicio a esta presentación dirigida a padres de familia de transición y primaria, planteando la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las áreas, materias o asignaturas en las que los estudiantes de primaria tienen mayores dificultades? De acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma educativa Superprofe, especializada en tutorías en línea, las áreas de mayor dificultad en primaria son inglés en primer lugar con un 40% de estudiantes que presentan problemas. Le siguen lectura y escritura con 25% de estudiantes y matemáticas con 23% de estudiantes que manifiestan algún tipo de dificultad. En el grado transición se hace un mayor énfasis en temas como autonomía, relación con otros niños, juegos, desarrollo de identidad, expresión de emociones y exploración. Ya desde el inicio de la primaria se empieza a hacer énfasis en lectura, escritura, matemáticas básicas, así como exploración del entorno y el uso de una segunda lengua. La lectoescritura y las matemáticas son las habilidades más importantes de la educación formal. Son habilidades que requieren esfuerzo. Si el niño no logra poner atención y voluntad en aprender, no podrá tener un buen nivel. Pero además es importante entender que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo y que mientras algunos tienen curiosidad y facilidad por aprender letras y números, a otros les aburre. Lo ideal sería buscar algún método para conseguir su interés. Por eso es importante prestar atención a los intereses del niño. La lectura es un proceso que implica varias acciones. Los ojos que identifican las letras, los oídos que reconocen los sonidos, que forman las palabras, el cerebro que le da significado a esas palabras y la coordinación de varios músculos que permiten hablar. Además de la acción de leer, es necesario comprender lo que se lee. Existen distintos niveles de comprensión lectora dependiendo de la cantidad de información que el estudiante es capaz de manejar. Cuando el estudiante está empezando la primaria, se le exige que comprenda la información básica de un texto. Por ejemplo, si el texto dice que el martes 10 de abril van a hacer una revisión médica y luego se le pregunta qué día es la revisión, el estudiante debe comprender que en el texto decía la fecha martes 10 de abril. Ese nivel de comprensión es el más básico y se llama comprensión literal. A medida que el estudiante va avanzando, se le pide que comprenda cosas que no están en el texto, pero que se pueden deducir. Por ejemplo, si el texto dice que María tiene 15 años y es un año mayor que Gonzalo, y luego se le pregunta qué edad tiene Gonzalo, el estudiante debe ser capaz de responder que tiene 14 años. Ese nivel de comprensión se llama comprensión inferencial. Y finalmente, el nivel más avanzado de comprensión es el nivel de comprensión crítica, donde el estudiante debe ser capaz de dar una valoración o una opinión acerca del contenido de un texto, respondiendo preguntas tipo ¿cómo debería ser? ¿Qué hubieras hecho tú? Etcétera. Es como imaginar otras posibilidades de tiempo, lugar o modo. Este nivel de comprensión se exige más en bachillerato, pero es importante ir desarrollándolo en los niños. Algunas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la habilidad lectora del niño son: primero, la rutina de lectura debe realizarse con frecuencia. Cuanto más se repita, más irá mejorando el estudiante. Segundo, muy importante, conversar acerca del mundo, la naturaleza, los acontecimientos, ya que así estimula la curiosidad. Tercero, usar canciones es una manera muy divertida de enriquecer el vocabulario. Cuarto, apoyo visual o uso de imágenes que le permitan recordar significados. Quinto, el uso de juguetes como tablas de alfabeto o material educativo. Sexto, puede hacer uso de aplicaciones que enseñan y mejoran la lectura.
Y finalmente, asegúrese de que el niño pueda leer temas que le resulten interesantes. Leer en voz alta es uno de los mejores ejercicios que se pueden realizar en familia. Estimula la lectura rápida y comprensiva. Es un modo de compartir tiempo entre niños y adultos. Permite hacer preguntas y reflexiones sin la presión de un ambiente académico. Las matemáticas también son un conocimiento complejo que requiere de habilidades como el lenguaje, la ubicación espacial, la memoria, la planeación, comprensión de símbolos, etc. Tiene la ventaja de que se va enseñando poco a poco desde lo más básico a lo más complejo. Algunas recomendaciones para mejorar en matemáticas son: trabajar en un lugar tranquilo y sin distracciones. Antes de pasar al próximo tema, asegurarse de que ya comprendió todo respecto al tema actual. Es muy práctico trabajar con materiales didácticos como ábacos, plastilina, monedas, etc. Usar ejemplos cotidianos que le permitan comprender mejor los conceptos. Por ejemplo, comprar en la tienda, organizar juguetes, la altura de las paredes, etc. Y finalmente refuerce el sistema posicional decimal. Recuerden cuál es el lugar de las unidades en un número, de las decenas, de las centenas, de los millares, etc. Debido a que la mayor dificultad de los niños para aprender inglés es memorizar el vocabulario, existe una técnica que puede ayudarlos. Consiste en usar una palabra en español que se parezca a la palabra en inglés que se quiere aprender y recordarla con una frase. Por ejemplo, si quiero recordar que blue significa azul, puedo usar la frase "la blusa es azul". Si quiero recordar que yellow significa amarillo, puedo usar la frase "la nevera amarilla hace hielo". El otro tema importante para aprender y que debe ser reforzado en la asignatura de inglés es el verbo to be. A pesar de las recomendaciones dadas hasta el momento, es posible que algunos niños no puedan alcanzar plenamente los objetivos académicos, y es posible que esas dificultades se deban a ciertos problemas o discapacidades específicas del aprendizaje. Esas discapacidades son causadas por un funcionamiento o estructura cerebral diferente y generan dificultades en un área de conocimiento específica. El niño puede presentar dificultades de lectura, pero un buen rendimiento en otras asignaturas, o problemas con el cálculo, pero un rendimiento normal con otros temas. Estas dificultades pueden presentarse por el resto de la vida, pero mejoran con apoyo. Veamos algunas de ellas. Dentro de las discapacidades específicas del aprendizaje tenemos la dislexia, que es una condición que se caracteriza porque la persona presenta dificultades para leer con precisión y fluidez. Los disléxicos pueden omitir letras, combinar letras con letras vecinas o sustituir letras por otras parecidas. Otra discapacidad específica es la disgrafía o trastorno de la expresión escrita, en la cual la persona afectada puede tener problemas para formar letras, escribir dentro de un margen y expresar sus pensamientos. Presentan un manejo incorrecto del lápiz, la postura al escribir, escritura desordenada, lentitud y los signos escritos son difíciles de entender. La discapacidad para el aprendizaje de las matemáticas y el cálculo se conoce como discalculia. La capacidad para comprender y realizar operaciones matemáticas o números está afectada. Otra discapacidad específica del aprendizaje que es bastante rara, pero que también se presenta, es la apraxia verbal. Las personas con apraxia verbal tienen dificultades para coordinar los movimientos del habla, por lo tanto no pueden expresarse con claridad. El trastorno del procesamiento auditivo central es un trastorno en el cual la persona escucha, pero no entiende lo que se le dice.
Por lo tanto, el paciente tiene dificultades para entender cualquier mensaje hablado. A diferencia de los trastornos específicos del aprendizaje, las personas con discapacidad intelectual en general suelen tener dificultad en la comprensión de todas las asignaturas. Puede presentarse sola o en combinación con otras condiciones como parálisis cerebral, epilepsia, síndrome de Down, entre otras. El trastorno del espectro autista también puede afectar varias áreas, pero se caracteriza principalmente por la afectación de la interacción social y el lenguaje. En algunos casos también hay compromiso del desarrollo intelectual. Los niños con déficit de atención e hiperactividad no tienen problemas de aprendizaje como tal, pero pueden mostrar bajo rendimiento académico debido a su falta de autocontrol y su dificultad para prestar atención. También suelen presentar altibajos emocionales, exceso de fantasía, perder objetos con frecuencia y hablar mucho. Es importante estar atento para reconocer todos estos signos para tratarlos a tiempo y que reciban la mejor atención posible.